Este es uno de los casos más horribles y misteriosos de la historia de Corea, con víctimas de entre 13 y 71 años, todas mujeres, y un número de víctimas que supera las 10 personas. El proceso de ataque suele consistir primero en secuestrar, luego en cometer el acto de violación, finalmente, en matar brutalmente. Todo este caso conmocionó a toda la sociedad coreana durante muchos años y fue un caso de asesinato en serie. En Hwaseong. Estás viendo el caso de Hwaseong que conmocionó a Corea. El misterio del asesino que estaba interesado en las mujeres vestidas de rojo en el canal Thrilling Story. Y como siempre, si esta historia te deja huella, no dudes en dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al día de los casos más clásicos. El crimen ocurrió durante un periodo de 5 años. De 1986 a 1991. A excepción de 1989, el malvado enemigo cometió crímenes casi todos los años, y todos ellos ocurrieron en el distrito de Hwaseong, provincia de Gyeonggi. El 15 de septiembre de 1986. La policía de Corea del Sur recibió un informe sobre el hallazgo de un cadáver en un campo. La víctima era una mujer de 71 años que tenía la parte inferior del cuerpo desnuda. Las manos y los pies atados a la espalda y la causa de la muerte fue estrangulamiento. Un mes después, a las 8 de la tarde del 20 de octubre, una mujer de 25 años fue atacada cuando se dirigía a la parada de autobús después de tener una cita. Fue abandonada en una alcantarilla, con múltiples heridas en el pecho y la causa de la muerte fue estrangulamiento con medias. En el lugar, la policía encontró varios cigarrillos y un cartón de leche. Probablemente el autor lo tiró a la basura después del hecho. En noviembre, una mujer fue arrastrada a un campo mientras se dirigía a la iglesia. El malvado enemigo le ató las manos y los pies y luego cometió el acto de violación. Luego le preguntó dónde guardaba el dinero y cuándo fue al lugar para buscar el dinero. Ella aprovechó para escapar con éxito. La mujer también fue la única sobreviviente de los asesinatos en serie de Hwaseong. El 12 de diciembre, una mujer de 24 años tomó un autobús sola de Suwon a Hwaseong después de cenar con su marido, mientras su marido tenía que regresar a la empresa. También fue la última cena que tuvieron juntos. Porque 131 días después, su cuerpo fue descubierto en el dique, a solo 50 metros de su casa. En ese momento el cuerpo se encontraba muy descompuesto y le robaron todas sus pertenencias. La ropa interior le llegaba hasta la cara y la causa de la muerte también fue estrangulamiento con calcetines. Ella fue la última víctima descubierta entre las víctimas de la serie de casos de asesinato de Hwaseong. Tan solo 2 días después de la desaparición de la mujer, el 14 de diciembre, una empleada de 23 años también desapareció después de tener una cita en un café de Suwon y subirse a un autobús de regreso a casa. Hubo testigos que dijeron haberla visto bajar del autobús, por lo que se puede concluir que desapareció cuando se dirigía desde la parada del autobús a su domicilio. 7 días después, su cuerpo fue encontrado en un campo de arroz, con las manos atadas y restos del semen del asesino en el lugar. La causa también fue estrangulamiento. Los resultados de las pruebas mostraron que el perpetrador tenía tipo de sangre B. En un corto periodo de 3 meses, ocurrieron 4 agresiones y asaltos consecutivos en Hwaseong. Sin embargo, en ese momento, la policía de Hwaseong aún no había relacionado estos casos y realizó investigaciones por separado. Hwaseong no es una ciudad grande ni desarrollada, por lo que la capacidad de investigación de la policía es limitada. Sin embargo, como estos casos ocurrieron tan cerca el uno del otro, los métodos fueron similares y nunca antes había ocurrido una situación así en Hwaseong. La policía comenzó a sospechar que estos casos estaban relacionados. El 10 de enero de 1987, una estudiante de 18 años tomó el autobús a casa después de la escuela a las 8:50 de la tarde y luego desapareció. Al día siguiente, fue encontrada en un campo en las mismas condiciones que las víctimas anteriores. En el lugar, la policía descubrió algunos mechones de cabello que se sospecha pertenecen al agresor. Y en ese momento, la tecnología del ADN de Corea aún no estaba desarrollada. Por lo que solo pudo determinar que el asesino tenía tipo de sangre B, y esto fue casi inútil en la investigación. Debido a que la víctima tenía solo 18 años, era muy joven. El caso causó una gran conmoción en la comunidad de Hwaseong. Y finalmente la policía se dio cuenta de que estos casos podían ser cometidos por la misma persona.
Sin embargo, las pistas sobre este asesino en serie aún son muy pocas. Por coincidencia, el asesino solo tenía como objetivo a mujeres que vestían de rojo. Debido a una serie de casos anteriores sin resolver, los residentes de Hwaseong comenzaron a entrar en pánico, lo que provocó que la policía sintiera mucha presión. Como resultado, la policía de Corea del Sur convocó a expertos en investigación de todo el país a Hwaseong para solicitar ayuda. Quizás esta información asustó al asesino y en el tiempo siguiente se mantuvo callado y no cometió ningún delito. La policía incluso le tendió una trampa al asesino usando como cebo a algunas policías vestidas de rojo. Pero aún así desapareció sin dejar rastro. Después de 4 meses, la noche del 2 de mayo, una ama de casa de 30 años que llevaba un paraguas se disponía a salir de la casa para recoger a su marido. Pero desgraciadamente fue atacada en el camino y su cuerpo fue encontrado con la parte superior del cuerpo semidesnuda. La causa de la muerte fue estrangulamiento con ropa interior. Más de un año después, el 7 de septiembre de 1988, una ama de casa de 54 años salió de la tienda a las 9:30 de la noche para volver a su casa y también desapareció. Su cuerpo fue encontrado más tarde en la hierba de la orilla del río, con las manos atadas con bragas y la boca cubierta con calcetines y un pañuelo. La causa de la muerte fue estrangulamiento. Y debajo del cuerpo de la víctima, la policía también descubrió muchos fragmentos y semillas de melocotón. A diferencia de los casos anteriores, este caso tiene un testigo que es el conductor del autobús. En ese momento, el autobús pasó cerca del lugar y el conductor de repente vio a una persona haciendo señas a un autobús que estaba al lado del campo. El conductor se detuvo para dejar subir al hombre y vio que la parte inferior de su cuerpo estaba cubierta de barro. Después de subir al coche, no dejaba de limpiarse el barro de los zapatos, riendo y hablando guarradas, e incluso le pidió prestado un encendedor al conductor. El conductor quedó tan impresionado que incluso pudo ver claramente su rostro. Parecía un hombre corriente, de entre 20 y 30 años, de baja estatura, de entre 1,65 y 1,7 metros de altura. Basándose en la descripción del conductor, la policía completó el retrato del sospechoso. Pero no parecía tener intención de detenerse. En la mañana del 16 de septiembre, una niña de 13 años fue encontrada muerta en su habitación por su madre. La causa de la muerte fue estrangulamiento. Sin embargo, el agresor fue capturado gracias a un cabello dejado en el lugar y se trata de un hombre de 22 años, llamado Jun. Jun estaba secretamente enamorado de la hermana de secundaria de la víctima, pero irrumpió en la habitación de la hermana equivocada y la agredió. No es un asesino en serie, pero su método de cometer crímenes es similar. La policía sospecha que Jun simplemente está imitando al asesino en serie. Es decir, los tiroteos masivos de Hwaseong tuvieron un impacto negativo en la sociedad coreana. En 1989, por alguna razón, el perpetrador dejó de actuar. Y el 15 de noviembre de 1990, una niña de 13 años fue atacada mientras caminaba sola hacia su casa a las 6:30 de la tarde. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado escondido en un bosque de pinos, en las mismas condiciones que las víctimas anteriores. Pero esta vez, las partes inferiores del cuerpo de la víctima fueron apuñaladas con bolígrafos, tenedores y cucharas. Se encontró semen en las medias atadas alrededor del cuello y las muñecas de la víctima, lo que indica que el agresor tenía una B. El 3 de abril de 1991. Una mujer de 69 años fue agredida cuando se dirigía a su casa a las 9 horas, en un bosque de pinos, a unos 150 metros de su domicilio. Se determinó que la causa de la muerte fue estrangulamiento con un calcetín y había restos de semen en la escena. Este es también el último de los 10 asesinatos en serie en Hwaseong que la policía ha anunciado. Pero la realidad es que el número de casos no termina ahí. La policía coreana no reveló información sobre los casos posteriores. Basándose en los repetidos ataques del agresor, los psicólogos criminales han especulado que el agresor fue abusado cuando era niño o fue abusado por mujeres, por lo que odia extremadamente a las mujeres. Tras analizar el momento del asesinato, la policía descubrió que el crimen solía ocurrir en días festivos, vacaciones de invierno o periodos de exámenes. Por lo que se puede inferir que el agresor tiene entre 20 y 30 años. Es probable que un estudiante de secundaria o universitario local sea responsable de estos crímenes.
El autor no ocultó ningún rastro después de cometer el crimen, por lo que la policía consideró que el nivel de educación e inteligencia del autor no eran altos. Los asesinatos en serie de Hwaseong conmocionaron a toda Corea. La policía convocó a 205 agentes, investigó a 21.280 sospechosos, identificó 570 secuencias de ADN, 180 cabellos y 116 huellas dactilares, pero aún no tuvo resultados. Durante la investigación, muchos sospechosos y policías no pudieron soportar la presión y se suicidaron. El 3 de abril de 2001 se cumplieron 10 años desde el último caso de una serie de casos en los que aún no se había descubierto al autor. Mientras tanto, el plazo de prescripción de los litigios en Corea es de solo 10 años, por lo que la familia de la víctima ha perdido el derecho a presentar una demanda civil contra el perpetrador. El 3 de abril de 2006, finalmente expiró el plazo de prescripción de 15 años para el procesamiento penal en el último de los 10 casos. Esto también significa que, incluso con pruebas suficientes, incluso si el autor confiesa, no puede ser procesado legalmente. Por lo general, cuando un caso prescribe, continuar la investigación según la ley ya no tiene sentido. Por lo tanto, todos los documentos gubernamentales y papeles relacionados con el caso serán destruidos. Sin embargo, el caso era tan grande que, bajo presión pública, la policía coreana decidió conservar todos los documentos y papeles relacionados. En 2007, Corea del Sur modificó su ley de procedimiento penal, ampliando el plazo de prescripción de los casos de asesinato de 10 a 25 años y estipulando que todos los casos ocurridos después del año 2000 están sujetos al plazo de prescripción de 25 años. Lamentablemente, este proyecto de ley solo se aplica a los casos ocurridos después del año 2000, y los asesinatos en serie de Hwaseong no están contemplados en el proyecto de ley. Han pasado décadas y los asesinatos en serie de Hwaseong siguen sin resolverse, lo que lo convierte en uno de los 3 mayores casos sin resolver en Corea del Sur. Sin embargo, el 18 de septiembre de 2019, un anuncio del Departamento de Policía del Sur, provincia de Gyeonggi, volvió a causar revuelo en todo el país. La policía anunció que habían encontrado al sospechoso en este caso, porque el ADN del prisionero que cumplía condena en la prisión de Busan coincidía con el ADN de la ropa interior de 3 de los 10 casos en Hwaseong. De los 10 casos, se confirmó que uno fue obra de un imitador. De los 9 casos restantes, se confirmó que 3 tenían coincidencias de ADN. Los 6 casos restantes no fueron desajustes, sino que el ADN estaba dañado y no se pudo extraer. El nombre del prisionero fue revelado por la policía surcoreana como Lee Chung-hae, de 56 años. En diciembre de 1993, tuvo una discusión con su esposa. Entonces la esposa abandonó la casa enojada y fue a quedarse en casa de su hermana. Un mes después, el 13 de enero de 1994, Lee Chung-hae llamó a la hermana de su esposa y le pidió que fuera a su casa para sacar todas sus pertenencias. Alrededor de las 7 de la tarde, ella fue a su casa y Lee Chung-hae puso pastillas para dormir en su bebida, lo que provocó que su cuñada de 20 años cayera en coma, y luego la violó y agredió. Tras cometer el crimen, utilizó una motocicleta para empujar a la víctima hasta un taller mecánico a 1 kilómetro de su casa. 5 días después, Lee Chung-hae fue arrestado por la policía. En primera instancia y en apelación fue condenado a muerte, pero más tarde la pena fue conmutada por cadena perpetua. La razón esgrimida por el tribunal fue que cometió el crimen por ira y no porque lo hubiera planeado de antemano. Según sus compañeros de prisión, aunque Lee Chung-hae admitió el asesinato, siempre se sintió inocente y no tuvo remordimientos por sus crueles acciones. El 2 de octubre de 2019, la policía de la provincia sureña de Gyeonggi anunció que Lee Chung-hae admitió 14 asesinatos, incluidos los asesinatos en serie de Hwaseong, así como más de 30 agresiones e intentos de delito. Cabe destacar que cuando la policía coreana investigó los asesinatos en serie, determinaron repetidamente que el asesino tenía tipo de sangre B, pero después de analizar el ADN de Lee Chung-hae, descubrieron que tenía tipo de sangre O. Sabemos que las pruebas de ADN estaban muy avanzadas en ese momento, por lo que no había ninguna duda sobre la conclusión de que el asesino era Lee Chung-hae. Entonces, ¿por qué la policía coreana determinó en ese momento que se trataba del tipo sanguíneo B?
La primera posibilidad es que el tipo de sangre haya cambiado del tipo B al tipo O. Pero esta posibilidad es muy baja y no se ajusta a los hechos. La segunda posibilidad es que la conclusión de que el asesino tiene tipo sanguíneo B sea completamente errónea. Según los registros policiales, Lee Chung-jae alguna vez fue considerado sospechoso, pero debido a que el tipo de sangre de Lee Chung-jae era O, fue eliminado de la lista de sospechosos. Obviamente todavía se conservan todas las pruebas del caso, pero ¿por qué no comparar el ADN antes de 2019 en lugar de esperar hasta 2019? Ante esta pregunta, la policía respondió que Corea no dispone de tecnología de ADN, por lo que tienen que pedir ayuda a otros países para realizar pruebas. Más tarde, Corea dominó gradualmente la tecnología del ADN, pero aún no estaba completa. Debido a la falta de experiencia, extraer ADN de la evidencia varias veces puede dañarla y cada prueba de ADN también es muy costosa. Más tarde, la tecnología del ADN se desarrolló en Corea, pero habían pasado 15 años, por lo que no realizaron una comparación oportuna. Afortunadamente, la comparación de ADN tuvo éxito esta vez. A mediados de julio de 2019, el equipo de investigación envió muestras al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Corea para su análisis. Después de extraer ADN de la evidencia y compararlo con una base de datos de ADN existente, encontraron que el ADN de Lee Chung-jae coincidía completamente, pero legalmente el caso no podía volver a juzgarse. Pero de todos modos, en ese momento, tuvo que pasar el resto de su vida en prisión. ¿Y tú, qué opinas del cruel comportamiento de este pervertido asesino? Deje sus comentarios a continuación para discutirlos juntos. Y antes de irte, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al día de los casos más clásicos del canal. Thrilling Story.